es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Este mensaje le puse dignos de su llamado a gloria. Dignos de su llamado a gloria, segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Con este fin, también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta es una iglesia pequeña, es una iglesia relativamente nueva a la que le está escribiendo el apóstol. Pero en este saludo que él hace, en esta oración que él hace por ellos, podemos ver nosotros el corazón y la visión de Jesús para con su iglesia. En otras palabras, podemos ver lo que piensa Jesús acerca de nosotros y en dónde deben estar puestos nuestros ojos y nuestra esperanza. Y quise, como les dije, escoger este pasaje porque estamos despidiendo a Carlos Alberto e Isabel. Y yo quiero que veamos todos con mucha claridad el llamado glorioso de la iglesia, lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y que seamos movidos a cumplir su propósito, viviendo de una manera digna de ese llamado. Ahora, yo también quisiera que viéramos, no solamente nosotros como iglesia, encontrando esa dignidad de vida, sino que también viéramos esa futura iglesia que se va a levantar en Arandas como algo muy preciado de parte del Señor, de tal forma que también lo sea para nosotros. Lo primero que el apóstol Pablo, acompañado de Silvano y de Timoteo, que eran así como que sus discípulos, lo primero que él quiere señalar al escribir esta carta, es una cartita bien corta, creo que nomás tiene 3 capítulos.
Lo primero que él señala es la evidencia de la gracia de Dios en ellos. Si la iglesia es de Cristo, siempre habrá evidencias de gracia en ella. Y eso es lo que Pablo señala, que dice: yo doy gracias y es justo que dé gracias por ustedes, dice en el versículo 3. Y empieza a señalar lo que él está viendo en ellos y dice: es justo que yo dé gracias. Y lo que él está reconociendo es lo que Dios está obrando en ellos, hermanos. Porque dice la Escritura en Mateo 16, 18, cuando habla con Pedro, Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando Jesús de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús mismo va a edificar su iglesia. No es Carlos Alberto el que va a edificar una iglesia, no somos nosotros, el equipo pastoral, el que está edificando esta iglesia. Si hay una evidencia de gracia y de algo bueno en nosotros, si hay crecimiento, si hay avance, si hay madurez, lo que suceda aquí y allá serán el resultado de la gracia de Jesús cumpliendo su palabra, cumpliendo el hecho y la promesa que Jesús dijo con toda entereza: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y qué es lo que el Pablo señala, verdad? ¿Cuáles eran las señales que el apóstol puede ver en ellos? Primero que nada, dice que su fe estaba aumentando grandemente y que el amor de cada uno de ellos abundaba cada vez más y más. Si ustedes quieren resumir qué es lo que Jesús le pide a la iglesia, principalmente son dos cosas: fe, que creamos en Él, que le creamos de a de veras, y segundo, que nos amemos unos a otros. Y las dos cosas las identifica aquí Pablo. Cada vez creían más y más a Jesús. Cada vez estaban más arraigados en sus verdades. Cada vez confiaban más en sus promesas. Hermanos, muchos de los problemas que ustedes tienen y que yo tengo, la gran mayoría de nuestros problemas espirituales tienen un fundamento, tienen una raíz de incredulidad. A lo mejor no lo vemos así, pero hay algo en tu vida, si tú estás emproblemado de alguna forma, hay algo que no estás creyendo. Hay algo donde no estás pudiendo confiar lo que Jesús dijo. Están como los discípulos cuando estaban en la barca y empieza la tempestad. Y dicen: ¡ay, qué problemón! Se estaban ahogando, se estaban hundiendo, estaban las olas cubriendo la barca. Y Jesús estaba dormido. Y siempre me he preguntado, y les decía a los de secundaria, a los jóvenes, el viernes, decía: bueno, yo siempre me he preguntado, pues, ¿cómo era posible que Jesús estuviera durmiendo cuando había una tempestad? Pero Jesús estaba dormido. Y los otros estaban gritando de pánico, atemorizados, pensando que se iban a morir. Y fueron a despertar a Jesús, no para que los ayudara, sino para reclamarle que estaba dormido cuando ellos estaban muriendo. O sea, de perdida, Jesús, preocúpate como nosotros. Su problema, dijo Jesús: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estás así? Dice: hombres de poca fe. Su problema era un problema de incredulidad, no era un problema de tempestad. Y nuestros problemas no son problemas de finanzas o de relaciones o de sentimientos o de emociones o de salud, son problemas de incredulidad. Estamos creyendo algo que es incorrecto o no estamos creyendo la verdad. O no le podemos creer a Jesús, que dice:
aquí estoy yo, ¿cuál es el problema? No, Señor, pero aquí, que allá, y que mira, y que esto. Y Jesús dice, ¿cuál es el problema? ¿Acaso no soy yo Dios? ¿Acaso no dices que yo soy grande? No vas y cantas, no, Señor, no hay nadie como tú, y tú eres más grande que todo, y tú todo lo puedes, y tú, Señor. Y luego, oh sí, yo sé, Señor, pero es que esta situación está muy difícil. Y ahí estamos atorados. Y aquí dice Pablo, su fe está aumentando grandemente. Como quisiera yo que viniera Pablo y nos conociera y pasara aquí unos mesecitos y luego nos dijera si nuestra fe está aumentando o si estamos atorados. Si cada vez confiamos más en Jesús, si cada vez le creemos más a Jesús, si cada vez vemos más las cosas como las ve Él. También dice que cada día había mayores manifestaciones de amor de unos contra otros. Y dijo Jesús, en esta manera sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y entonces saben que la gente estaba identificando que ellos se amaban. Y Pablo estaba identificando, se aman y son verdaderos discípulos. Había la evidencia del discipulado en sus vidas. Si tú quieres saber cuál es la bronca en todos nosotros, en términos horizontales, los problemas que tenemos relacionados, todos tienen su fundamento en una falta de amor. Indiscutiblemente. No, pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Es que tú no sabes cómo se siente. Es que tú no sabes. Yo no sé, pero Jesús sí. Y Él te dijo que amaras como Él nos ama a nosotros. Así quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo. Si quieres ser discípulo del Señor, le tienes que creer y tienes que amar a tu prójimo. Y estas dos cosas estaban ahí evidentes. Tan evidentes que los tesalonicenses estaban siendo perseguidos por su fe. Estaban siendo perseguidos por su fe. De tal forma que Pablo dice en el versículo 4 que él hablaba con orgullo de ellos. Entre todas las otras iglesias los andaba presumiendo porque ellos perseveraban en su fe en medio de la persecución y la aflicción que estaban soportando. Su orgullo era como el orgullo de un padre, por esto que él había plantado esta iglesia, que ve que sus hijos prosperan en lo que el padre les ha instruido. Cuando tú ves a tus hijos haciendo lo que tú les enseñaste que hicieran, se siente bien bonito. Así como que se siente también muy feo que tú veas a tus hijos haciendo todo lo contrario de lo que tú les enseñaste. Bueno, pues Pablo estaba orgulloso como un padre que veía a sus hijos tener fe, tener amor y perseverar en la fe a pesar de la aflicción que estaban viviendo. Creían, dice al final, que ellos habían creído lo que él les enseñó. El testimonio que Pablo les llevó, ellos lo creyeron. Pero quiero que noten esto, hermanos. Quiero que noten el versículo 5. Pablo consideraba esa perseverancia como una evidencia de ser considerados dignos del reino de Dios. Y yo creo que ese es el tema de esta introducción, de este capítulo de Tesalonicenses. Que Pablo dice, no se sorprendan que tengan que sufrir aflicción o que tengan que sufrir persecución. Es digno
Eso te hace digno del llamado tan sublime que has recibido. Mira lo que dice el versículo 11. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Y en el versículo 5 dice, esta persecución es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios. Y yo quisiera que esto fuera, hermanos, parte de nuestro vocabulario. Si Dios nos está considerando dignos, si hay una relación correspondiente entre nuestra manera de vivir como creyentes y el llamado que Él ha traído a nuestra vida. Él nos ha dado un llamado sublime. Si tú tienes una concordancia o una computadora, métete al Nuevo Testamento y busca la palabra llamado o llamados. Y vas a encontrar que la Biblia dice que fuimos llamados a su presencia, que fuimos llamados a comunión con Jesucristo, a unión con Jesús, a conocerlo a Él, que fuimos llamados a serles santos, a estar apartados para Él, a ser de Él, que fuimos llamados a vida eterna, que fuimos llamados a la herencia de sus promesas, que fuimos llamados a gloria, que fuimos llamados a su propósito, que fuimos llamados a bendición, que fuimos llamados a ser sus hijos. Colosenses dice que fuimos llamados, Judas dice que fuimos llamados a ser los amados de Dios, llamados a ser su pueblo, llamados a ser una nación santa, llamados a estar con Él para siempre. Cuando Pablo dice dignos del llamamiento que recibiste, está diciendo Dios se fijó en ti, te vio desde su trono, desde su gloria, con sus ojos dignos, los ojos más preciosos que hay, los más sublimes, los más puros. Y desde ahí te vio. Y por alguna razón inconcebible, por algún misterio, pronunció nuestro nombre y nos dijo, ven. Ven a mí, te quiero para mí. ¿Saben qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de los que han sido llamados por Dios para ser de Él. Eso es la iglesia. La iglesia no es un invento nuestro. La iglesia no es que yo voy a esta iglesia, yo voy a aquella iglesia, a mí me gusta la iglesia acá porque predican así, o porque cantan así, o porque tocan estas canciones, o porque aquí se visten de esa manera, porque el pastor usa corbata, o porque el pastor no usa corbata. No tiene absolutamente nada que ver. Estamos aquí porque un día, porque un momento en la historia, en la medida del tiempo, en la mente divina, se le ocurrió al Señor un nombre, un rostro, una persona. Y antes de que la formara y antes de que hiciera el mundo en sí, dijo, a esta persona la escojo yo para ser mía. Y cuando llegó el tiempo y en su mente sublime, en su sabiduría incomprensible, llegó y se unió el tiempo con esa elección, nos llamó. Tú piensas que estás aquí porque tú escogiste a Dios. Pues a lo mejor estás aquí porque escogiste a Dios.
Pero a lo mejor Él no te escogió a ti. O si tú estás aquí y no sabes por qué estás aquí, a lo mejor estás aquí porque Él te llamó. Y hace toda la diferencia del mundo cuando nosotros pensamos que nosotros escogimos a Dios y nosotros le estamos pasando chance a Dios y le estamos dando a Dios la oportunidad de que reciba de nosotros nuestra alabanza y hasta nuestros diezmos. Mira, Dios, qué bueno soy, yo te escogí a ti, mira, para que veas, yo sí te doy oportunidad, yo sí creo en ti. Es totalmente todo lo contrario. El sublime, el Señor, Dios del universo, nos llamó. Y dice Pablo, y entonces, si Él te llamó, eso debe ser para ti tan significativo, tan precioso, tan grande, algo tan apreciable que estás dispuesto a pagar cualquier precio con tal de perseverar en esa fe. Eso es lo que está diciendo. Que si tú fuiste escogido para recibir la perla de gran precio, entonces tú estás dispuesto a pagar cualquier precio. Y dice Pablo, es justo. Oye, pero me están persiguiendo, me están metiendo a la cárcel, me están quitando mis propiedades, me están azotando con un látigo. Y algunos hasta los están matando. Y dice Pablo, totalmente justo, totalmente justo. Dice, en la medida, sí, está, vale, sí vale, es correspondiente. ¿Cómo? Claro, dice, a la luz del llamamiento que recibiste, cualquier cosa que tú pagues aquí es una cosa pequeñísima comparada con lo que a lo que te están llamando. No sé si nunca habías fijado eso, ¿verdad? Que el apóstol se atreva a decirles a los tesalonicenses, en lugar de decirles, ay, pobrecitos de ustedes, no saben cómo me duele, es que no es justo que sufran. Está diciendo, es justo, está bien, no hay bronca, no pasa nada. Oye, pero nos están matando. Es un precio correcto. Recibiste el llamamiento, fuiste llamado al reino de Dios. ¿Qué está pasando? El apóstol está ubicando el propósito de la iglesia en la eternidad, hermanos, no aquí en esta tierra. El propósito de la iglesia está en la eternidad, no aquí en la tierra. El propósito de la iglesia se encuentra en su gloria futura. Fíjense cómo esta es una carta, estás escribiendo tú una carta, está Pablo escribiendo una carta, los manda a saludar, les dice que bendición y reciban paz y reciban gracia y luego, y siempre me acuerdo de ustedes, estoy tan orgulloso de ustedes. Y de repente en 5 versículos, en la línea en la que vamos, empieza a hablar de la eternidad. Y en el versículo 6 empieza a hablar del juicio. Tú dices, bueno, estás escribiendo una carta como que es muy pronto para que luego te metas al juicio de Dios. Y el versículo 6 empieza entonces a dirigir su mirada a esos que están persiguiendo a los creyentes. Y a los creyentes les dice, no te preocupes, está bien, lo que tengas que pagar vale la pena por el llamamiento que recibiste. Ahora, hablando de esos perseguidores, dice versículo 6, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. O sea, es como
está pensando en la iglesia, le da gracias a Dios por las evidencias de gracia, los ve que están sufriendo, se acuerda de ellos, le dice no se preocupen, es justo. Y luego voltea sus ojos a los perseguidores y en ese momento como que su corazón ahí se aira un poco. Y dice, es justo que ellos reciban retribución. Pero lo interesante, hermanos, es que su mente está en el futuro. Nosotros no operamos así. Nosotros pensamos en el aquí y en el ahora. Su perspectiva es celestial, no terrenal. Y nosotros podemos ser unos buenos cristianos y venir a la iglesia todos los domingos. Y damos nuestro diezmo y leemos nuestra Biblia y vamos al grupo de casa. Podemos ser buenos cristianos seculares totalmente. Y seculares significa, me viene una palabra en latín que significa seculares que estamos preocupados por el aquí y el ahora. Esto es lo que nos interesa, no el final. Y me interesa saber cómo la iglesia aquí y ahora me va a servir para mis propósitos. Y entonces chocamos y batallamos y luchamos y nos tropezamos porque nuestros propósitos no encuentran o no encajan en el propósito que tiene el Señor, que es un propósito eterno. Pensamos que el propósito de Dios ha de ser que la pasemos bien aquí. Y entonces le decimos, Señor, ¿por qué no la estoy pasando bien? Y el Señor dice, no te preocupes, hombre, no te preocupes. Hoy estoy sufriendo, Señor, me duele. No te preocupes, hombre. Pues es justo, está bien. Es un precio pequeño que pagar conforme. Yo estoy viendo el llamamiento eterno. Nosotros no pensamos así. Pensamos, no, Señor, a ver, ¿por qué no me quitas esto ya ahorita? ¿Por qué no me alivias ahorita? ¿Por qué no resuelves mi problema ahorita? El Señor dice, no. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú entiendas hacia dónde vas y para qué te llamé. El propósito de la iglesia se encuentra en su gloria futura. Cuando el Señor venga, traerá retribución a todos. A ellos, a los tesalonicenses, iba a traerles descanso. Él les iba a traer descanso. Fíjense que Pablo nunca les dice, no se preocupen, muy pronto todos esos perseguidores se van a morir. Dice, no se preocupen, cuando venga Jesús, ustedes van a tener descanso. Y van a ser liberados de todas esas aflicciones y ya no va a haber más preocupación. Y para el creyente, hermanos, todas las pruebas, todas las tribulaciones son temporales. Para el que no conoce a Dios, todas sus pruebas son minúsculas comparados con lo que viene. Es al revés. ¿Escucharon? Para el creyente, todas sus dificultades aquí en esta tierra son temporales y van a pasar. Para el que no conoce a Dios y no obedece el Evangelio, sus pruebas y sus tribulaciones aquí no se pueden comparar para nada con lo que vendrá, porque la retribución del Señor será terrible. Y me encanta que Él dice, y vendrá el Señor con sus poderosos ángeles. Y no sé por qué a veces pintan a los angelitos como unos niñitos gordos. Y cuando yo les he hablado de los ángeles de Dios, yo quiero que se los imaginen como unos gigantes. Gigantes. O sea, a la medida de la gloria, de la majestad de nuestro Dios. No pueden ser angelitos así como mosquitas que andan volando así. Son ángeles poderosos que vienen en fuego. Ustedes están hablando del trono, del universo, del trono del Creador. Imagínense ustedes la magnitud, la majestad de los ángeles que están ahí.
Cuando venga Jesús y vengan sus ángeles con él, serán poderosos y vendrán a traer el castigo a los que no conocen al Señor. Por eso todas esas personas que piensan, pues no, yo me he portado más o menos bien, no le he hecho daño a nadie. Están en una categoría que el Señor no está jugando en esa categoría. El Señor viene a juzgar, a ver, ¿me conoces o más bien te conozco o no te conozco? No te conozco. Apártate de mí, maldito, no te conozco. Y dice que muchos le van a decir, Señor, Señor, pero si hicimos todas estas cosas, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, el Señor dice, a ti no te conozco. Esa es la categoría de los jueces, que los ángeles van a usar para señalar y para separar los corderos de los cabritos. La retribución será terrible. Dice Pablo en el versículo, creo que es el 9, dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Esto es algo tremendo, hermanos. Una destrucción que nunca deja de destruir. Una destrucción que nunca acaba de destruir. Una destrucción que dura la eternidad destruyendo. Jesús lo describió así, un fuego que nunca deja de consumir, un gusano que nunca deja de comer. O sea, una destrucción eterna. O sea, el juicio para los que no conocen a Dios es que serán destruidos, pero de una manera que esa destrucción dure para siempre. Es algo terrible. Y lo segundo también es terrible. Dice, lo más grave que le agrega aquí es que a la destrucción eterna le agrega Pablo, dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, ellos van a estar excluidos de la gloria. Y aquí es donde Pablo, al describir el castigo, la retribución de los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio, es que los compara con ellos. Porque está haciendo una comparación de lo que va a ser la mayor recompensa de sus santos. Para su iglesia, el futuro traerá gloria. Si para el que no conoció a Dios vendrá una destrucción eterna, para el santo de Dios que sí lo conoció, que sí lo obedeció, vendrá una gloria, una vida eterna, una vida que nunca deja de vivificar. Todo lo contrario a una destrucción continua y permanente por la eternidad. Inviértelo, haz lo contrario, algo que siempre está edificando, una vida que siempre está creciendo. Eso es lo que el Señor tiene preparado para sus santos. Él dice que Él vendrá para ser glorificado en sus santos. Va a ser glorificado en sus santos. O sea, Dios se glorificará. Dios se exaltará cada vez más y más y más y más en la presencia de sus santos. Será algo creciente, algo interminable. Así que en lugar de que los que no conocen a Dios serán excluidos de la presencia de Dios, todo lo contrario para sus santos, ellos van a ser incluidos en su presencia. Él va a venir para acercarse y dice para ser admirado por sus santos, por los que han creído. De tal forma que nosotros, cuando Él venga, para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Nosotros vamos a gozar de la visión del Altísimo, una visión que es eterna. Sí, la grandeza de Dios, la perfección de Dios es incontenible, es infinita.
Y yo otra vez volví a traer las fotos y no las voy a enseñar porque no quiero perder ya más tiempo, que ya se me acabó el tiempo. Pero el universo, entre más mandan telescopios y satélites y aparatitos y viajan años luz y años luz y años luz, y entre más van y más se alejan, más universo encuentran y más cosas maravillosas fotografían y más cosas increíbles están allá afuera. Y hay un Dios que lo contiene todo eso. Y un Dios que lo hizo y lo entiende. Y conoce todos los millones de estrellas elevados a la millonésima potencia y las conoce todas personalmente. Entonces, ese Dios que es incontenible y que es infinito se empieza a acercar a tu vida. ¿Cuánto tiempo necesitas para conocerlo? Para admirarlo. Si es infinito, necesitas un tiempo infinito que se llama eternidad. Y no te la vas a acabar, nunca, por la eternidad, de conocer y de admirar y de contemplar la gloria de este Dios. Dice, pero a los otros, ellos van a estar excluidos de todo eso, siendo destruidos eternamente. Todo lo que hace Dios parece que lo hace eterno e infinito. Si el castigo, es eterno y es infinito. Y es gloria eterna y es infinita. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestro propósito está mucho más allá que lo que vivimos aquí el día de hoy. Pablo termina orando por la iglesia para que viva su presente de manera digna. Voy a leer el versículo 11 y 12 de nuevo, pero voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional, que se los van a poner aquí. Y dice Pablo, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo lo que quiere es que Jesús vea a su iglesia y diga, esta iglesia es digna de lo que yo la he escogido, para lo que yo la he escogido, es digna. Corresponde la iglesia para lo que yo la llamé. ¿Y a qué nos llamó? ¿A qué nos llamó, hermanos? ¿Saben a qué nos llamó? Nos llamó a la gloria. Nos llamó a la gloria. Para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él. Una comunión de gloria donde Él nos glorifica a nosotros porque nosotros estamos glorificando su nombre. Su preocupación es que haya congruencia entre lo que eso significa y la vida que nosotros llevamos aquí en esta tierra. Los santos, la iglesia de Dios, gozarán de la gloria de su poder por toda la eternidad. Ellos son los que van a tener, nosotros somos los que vamos a tener el gozo de admirar su gloria en todo su esplendor, en su magnitud, de una manera incontenible, ilimitada y infinita. Y ese Dios nos va a glorificar a nosotros. O sea, Él se va a agradar en nosotros. Nos va a bendecir. Nosotros venimos aquí, hermanos, y cantamos una canción y lo glorificamos. Decimos, Señor, bendito seas tú. Gloria a tu nombre, toda la honra a ti. Ahora imagínate que Él a nosotros nos bendiga. Que nos diga, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ustedes son mis amados. Cómo los amo, cómo los bendigo, cómo los aprecio.
cómo me llenan, qué satisfacción tengo y agrado tengo de tenerlos conmigo. Y que estemos oyendo esto de la boca del Dios eterno, el incontenible, infinito. Nos está diciendo esto a nosotros. ¿Cómo se va a sentir eso? Dice Pablo, yo oro para que ustedes vivan su vida de una manera digna de que a eso los llamó el Señor. Entonces dice, oro para que ese destino glorioso sea un motivador de una vida que está dedicada desde este momento para la gloria del Señor. Y le pido al Señor que todo lo que ustedes hagan, sea cualquier deseo bueno que tengan. Entonces, me gusta acá que dice cualquier disposición al bien. En la Biblia de las Américas dice todo deseo de bondad, toda iniciativa de bien, toda cosa buena que quieran hacer. Yo le pido al Señor que los prospere y los bendiga y los ayude y lo perfeccione por su poder. Porque todo eso corresponde al llamado que tienen de gloria. Yo me pregunto, Señor, ¿es algo bueno que pensemos en Arandas? ¿Ustedes qué creen? Si ahí hay miles de personas que no conocen al Señor y no obedecen el Evangelio. Hermanos, ¿y cuál es su destino? Aquí lo estamos leyendo. Y dice Pablo, yo le pido a Dios que cada disposición al bien, y lo dice, y cada obra que realicen por la fe en esto, que Dios lo perfeccione por su poder. Porque lo que yo quiero es que ustedes glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesús y que ustedes sean glorificados por Él. Hermanos, una de las cosas que tenemos nosotros que cambiar como iglesia, tenemos que empezar a vivir para la gloria. Ya tenemos que dejar de vivir para este mundo, para el hoy, para el aquí, para el ahora. Nos estamos perdiendo la oportunidad de glorificar el nombre de nuestro Señor y de vivir para esa gloria. Y de vivir también para que todos aquellos que no conocen a Dios ni obedecen su evangelio, no vayan a caer, no se vayan a quedar así, sino que nosotros vayamos y les invitemos a que conozcan a Dios, que se sometan a Dios, que obedezcan a ese Dios, que crean en su evangelio y que lo reconozcan, que no hay nada más digno que el Señor Jesucristo en su gloria, para que ellos, conociéndolo y sometiéndose a Él, no sean excluidos de su gloria. Tenemos que vivir para la gloria de Dios y que ese sea nuestro propósito. Desde ahorita ya, desde ahorita, en el aquí y en el ahora, vivir para glorificar el nombre del Señor. Dice John Piper que nuestro mayor bien es precisamente encontrar nuestro propósito en la búsqueda de la gloria de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar, a sentir, ahora sí, o sea, sí entiendo mi vida. Ahora sí entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan. Y las cosas que me pasan no me afectan, no me descarrilan, no me tumban, no me arruinan. Porque yo vivo para la gloria.
Y quiero vivir de una manera digna de ese llamamiento de gloria que tenemos de parte del Señor. Y no busco mi gloria, no busco mi exaltación, me basta que algún día mi Señor Jesús me diga: Carlos, bien hecho. Me glorío en ti, Carlos. No importa que a nadie me reconozca aquí, que nadie me identifique aquí, que nadie me ame aquí, que nadie me recompense aquí. Si estoy viviendo para la gloria, estoy viviendo para glorificar a mi Señor y para ser glorificado en Él. Entonces no es haciendo o procurando mucho nuestro bien, es procurando mucho su gloria. No es haciendo mucho de nosotros, haciendo mucho de su gloria, que encontramos nuestro propósito. La manera correcta de vivir es precisamente que vivamos para glorificarlo. Piensen lo que será, hermanos, eso. Ponle tu nombre ahí, esas palabras, ponle delante de tus ojos lo que te gustaría que Jesús dijera después de tu nombre. Mario, Martín, Felipe, José, María, Lucía. ¿Cómo me has glorificado? ¿Cómo he recibido gloria de tu parte? Pero yo quiero retribuir eso. Y que así pase la eternidad. Jesús retribuyendo una vida digna de su gloria. Ahora, hermanos, el pasaje termina diciendo: a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en nosotros, en vosotros, y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Necesitamos la gracia de Dios para vivir de esta manera. Él necesita producir en nosotros esto mismo que Él requiere. Él necesita darnos esa visión. Nosotros tenemos que clamar a Dios, decirle: Señor, levanta mis ojos. O sea, abre mis ojos, Señor, que yo vea tu gloria, para que viva para esa gloria y no para la gloria de este mundo. Y esa gracia la necesitamos para resistir lo que nos sale natural. ¿Qué nos sale natural? Nos sale natural las obras de la carne. Y las obras de la carne no buscan gloria, buscan una satisfacción temporal. Buscan sentirse bonito ahorita. Como decir: pues sí, será la gloria, muy gloria, pero allá, pues no, aquí, ahorita. No vengas, pastor, a decirme que lo importante es el futuro allá en el cielo y todas esas cosas. No, aquí, ahorita. Que Cristo venga a resolverme mi situación ahorita aquí. Si no me resuelve mi situación ahorita aquí, es que tengo yo que andar pensando allá en el cielo. No seas insensato y tonto. Tu vida aquí es un soplo, dice la Biblia. Y luego, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres desnudo delante del Creador y no tengas nada que ofrecer? Y el Señor te llega a decir: apártate de mí, que a ti yo no te conozco. Mi llamamiento es para mis santos, para aquellos que me aman a mí. Y me aman a mí porque yo los llamé. Y me aman a mí por mi gloria. Esos serán los que sean recompensados con la gloria que yo les voy a dar a ellos. Los que menospreciaron el mundo para apreciarme a mí, los que me escogieron a mí por encima de los placeres de este mundo, a esos, dice el Señor, yo no me voy a avergonzar de llamarlos mi pueblo, mis hijos, los míos, mis santos, que vivieron de una manera digna del llamamiento. Entonces, hermanos, yo les dije: yo no me voy a disculpar con ustedes.
de darles una tarjeta como esta. Tengo la más mínima reserva de decirles, llévenselas a su casa y oren. Y el que quiera vivir para la gloria de Dios, dígale al Señor, Señor, dime qué te glorificará en lo que le ponga. ¿Qué es digno? Digno de tu llamado, que me llamaste a mí. Y hay personas que no te conocen y yo puedo hacer algo para servir y ayudar a esas personas. ¿Qué te glorifica, Señor? Eso es a lo que los estamos llamando. Y no nomás glorificas a Dios plantando una iglesia. Cuando te levantes en la mañana y que vayas a salir de tu casa, estás a punto de salir ahí, te vas a subir al carro, tienes que detenerte y decir, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué estoy haciendo aquí? Para ir a trabajar una maquila y salir y que me paguen un cheque y entonces yo tomo y compro mi tele y me voy al cine y compro unas palomitas y esa es mi vida. ¿Para eso me llamaste? Señor, antes de subirme al carro, irme a mi trabajo, Señor, dime cómo puedo glorificarte el día de hoy. Que mi vida signifique para algo para tu gloria. Que viva de una manera digna del llamado que tengo. Yo soy llamado a pasar la eternidad glorificando el nombre de Jesús y admirando al infinito. Y escuchando de Él su respuesta a mi vida. ¿Cómo voy a vivir entonces? No solamente es, ya llené la tarjetita, sí, le di gloria a Dios. ¿Y mañana? ¿Y pasado? ¿Y cuando llegues a tu casa? ¿Y cuando te topes al vecino que no conoce a Dios? Hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. El venir aquí los domingos, llegar media hora tarde y escuchar un mensaje, irte aquí muy satisfecho contigo mismo porque de alguna manera ya cumpliste con el Señor, no es vivir de una manera digna del llamamiento que tienes. Si es que lo tienes. Porque si no se mueve nada dentro de ti y no hay nada que te motive a vivir de esa forma, entonces tal vez no tengas ese llamamiento. Y hermano, yo te pido, entonces tú eres de los otros, de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Y entonces lo que tienes que hacer es clamar a Él con todas tus fuerzas, decirle, Señor, yo también, llámame a mí. Clama a Dios. Si no lo conoces, clama al Señor. ¿Es esto un servicio religioso para ti? ¿O una oportunidad para ensayar la celebración final que va a suceder cuando Él venga por sus santos para ser glorificado por nosotros y nosotros en Él? Esa onda va a ser la locura. Va a ser, olvídense de desbordamiento, hermanos. Yo no sé ni, vamos a explotar, no sé qué va a pasar. ¿A qué vienes aquí? La iglesia tiene un propósito entonces. Yo voy a pedir a Andrés que pase con el equipo. La iglesia tiene un propósito y ese propósito se encuentra en la gloria futura. Y de ahí se deriva todo lo que somos, todo lo que hacemos, cómo vivimos. Y si estamos tan obstruidos nuestros ojos por tantas otras cosas, esas cosas, yo le pido a la gracia de Dios que venga y las destruya delante de nuestros ojos, para que podamos vivir para gloria, de una manera digna de ese llamado que tenemos a su gloria. Esperamos haya sido de bendición.